Vamos. Vamos a comenzar con nuestra semana de retroalimentación, lo que llamamos feedback. Jóvenes, nos toca ver en un repasito de la semana 17, 18, 19. A ver, por ahí en tus apuntes tú debes tener que en la semana 17 nosotros tocamos ciclo celular 1, que corresponde a lo que viene a ser mitosis, ¿cierto? Después se tomó en la semana 18 la parte del ciclo celular 2, el cual corresponde a la meiosis. Y luego, en la semana 19, tocamos la primera parte de genética, la genética mendeliana. ¿Ya? Así lo distribuimos, ¿verdad? Entonces, esta semana de retroalimentación justamente tiene un propósito, como ya les he anunciado anteriormente, es que el estudiante pueda absolver sus dudas. También es importante que el estudiante haya investigado, ¿no? En otros libros, fuentes bibliográficas y haya de repente encontrado una información nueva que en clase no lo hemos mencionado, ¿no? Y también lo puede proponer para poder en este caso conversar, ¿ya? O de repente también si algo no me quedó claro, entonces hacer que esa parte la podamos aclarar, ¿sí? Ya, entonces vamos con la primera parte. A ver, en el caso del ciclo celular, nosotros empezamos explicando el ciclo celular como qué cosa es. Claro, ¿qué cosa es el ciclo celular? Es un proceso por el cual se forman nuevas células. Proceso por el cual se forman nuevas células. Y estas nuevas células que se van a formar, muchachos, estas nuevas células que se forman a partir de una progenitora. A partir de una progenitora. Así es. También a la progenitora se le podría llamar célula madre. Ah, ya. O sea, profesor, a una célula progenitora también se le puede llamar célula madre, correcto, se le puede llamar célula madre. Entonces, este proceso por el cual se forman nuevas células a partir de una célula de tipo progenitora. ¿Ya? Entonces, así hay que encontrar esta proposición de lo que nosotros estamos viendo de lo que es el ciclo celular. Pero ¿para qué es importante en los seres vivos formar nuevas células? ¿Te acuerdas? A ver, ¿quién se acuerda para qué era importante el ciclo celular en los seres vivos? ¿Para qué? O sea, ¿con qué fin? Muy bien, ahí Carlos, reparar tejidos. Muy bien, Luis. Crecimiento, correcto, eso es, ¿no? Entonces, se forman nuevas células para que en el ser vivo se garantice el crecimiento, para poder reparar tejidos. Muy bien, muchachos. Pero, ¿qué más? Porque, ahí está, muy bien, Lucero. Muy bien, Nick. Gametogénesis, ¿verdad? También es importante porque esto ayuda a realizar la gametogénesis. ¿Y qué es eso? La gametogénesis, ¿génesis qué es? Génesis significa origen y el origen es justamente de gametos que son las células sexuales. En el varón, los espermatozoides y en la señorita, los ovocitos que van a convertirse en óvulos. Esas son las importancias que tiene el ciclo celular. Por acá también al privado me dicen semiconservar el ADN. Correcto, se conserva la información hereditaria, ¿cierto? Me dicen, pero eso ya es meiosis. Es verdad, ¿no? La meiosis hace ello, pero no te olvides que el ciclo celular involucra tanto a la mitosis y a la meiosis. O sea, la mitosis y la meiosis es parte del ciclo celular. Son parte del ciclo celular. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuántas etapas tenía el ciclo celular? ¿Se acuerdan? Habían etapas.
¿De cuántas etapas estamos hablando del ciclo celular? ¿Cuántas etapas había? Acá, ¿no? Acá ya. Ah, no. Ok, ¿tendrás un trapo seco? ¿Un trapito seco tendrás? A ver, sí, porque si no va a manchar la... Por favor. Ya, entonces, chicos, ¿cuántas etapas? Dos. Ahí está, Lucero dice la interfase y la división. Excelente. Así es, así es. Hay dos etapas. Una la conocemos como interfase y la otra la llamamos división. Obviamente, la etapa más larga que tiene el ciclo celular, la más larga es la interfase. ¿Sí o no, muchachos? Claro, la interfase es la etapa más larga, a la cual nosotros la habíamos denominado, ¿cómo la habíamos denominado a la interfase? La etapa de preparación. Exacto. Aquí la célula se está preparando. Esa es la interfase. O sea, la interfase es una etapa de preparación. Gracias. Es una etapa de preparación en la cual, ¿qué encontramos acá, chicos? Nosotros vamos a encontrar que la célula tiene que duplicar todo su contenido. ¿Sí o no? Acá, la interfase es la preparación. La otra, todo se duplica, dice Carlos. Muy bien, eso es correcto. Y la otra es la llamada división o fase M. En la división o llamada también fase M, vamos a decir que acá se hace un reparto. Se reparte el material genético. Eso es lo que se hace en la división. ¿Sí? Se reparte lo que se ha duplicado. ¿Ya? Entonces, por fines de estudio, la interfase lo habíamos segmentado en tres periodos. Tres periodos. G1, S y G2. Ahí está, ¿no? Claro. Y si la célula ya no quiere continuar haciendo ciclo celular, entonces la célula después de G1 se retira del ciclo y pasa a G0. Pasa a G0. G0, ¿qué cosa viene a ser G0? G0 es una etapa de diferenciación. G0 es una etapa de especialización. Y cuando una célula entra a G0, les había dicho que la célula ya no se divide. Claro, ¿no? Cualquier célula que entró a G0 ya no se va a dividir. Algunos lo hacen de manera momentánea y otros lo hacen definitivo. Claro, Carlos, está bien lo que tú pones, está en reposo. Claro, está en reposo. Podríamos decir que está en reposo. ¿Ya? En cambio, la etapa de la división, que es corta, ¿qué se sabe con respecto a la etapa de la división? Esta etapa de la división, jovencitos, esa etapa de la división, conocida también como la fase M, ¿sí? Va a tener dos eventos. Y esos eventos, uno de ellos se conoce como la cariocinesis. ¿Te acuerdas qué es cariocinesis? Cariocinesis es movimiento del núcleo, o también le puedes decir división del núcleo. Claro, porque cuando el núcleo se mueve, entonces se divide en dos. Ahí está la célula y el núcleo se mueve y entonces el núcleo queda dividido en dos. Todo esto de acá, chicos, se conoce como cariocinesis. Eso se llama cariocinesis, el movimiento del núcleo para que de uno salgan dos. Y el otro
ya significa cuando la célula separa su citoplasma. Ahí está. Cuando la célula separa el citoplasma, esto ya se le llama citocinesis. Esto se conoce, chicos, con el nombre de citocinesis. Claro, le podríamos decir que la citocinesis es el movimiento del citoplasma para separarse en dos. O también puedes decirle división del citoplasma. No hay problema. No hay problema. Pero lo que sí debes recordar es que la cario tiene eventos. Uno de ellos era la profase, otro de ellos era la prometafase. ¿Qué más? También tenemos la metafase. ¿Qué más? ¿Qué más? Anafase y la telofase. ¿Se acuerdan eso? Así es, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Ya está. Por ahí Carlos decía, profe, ¿y ejemplos de células que están en G0? Ejemplos de células que están en G0, neurona. La otra célula que está en G0, miocito, que es la célula del músculo. Otro, el hepatocito. Y otro podría ser también el eritrocito de la sangre. El eritrocito es el glóbulo rojo. ¿Entendido? Ellos se encuentran en etapa de reposo, en etapa quiescente, en etapa G0, donde no se están dividiendo. Han abandonado el ciclo celular. ¿Ya, muchachos? Muy bien, esa es la primera parte. No sé si tienen alguna consulta respecto a ello, muchachos. Ahora sí, ya, gracias. Ya, chicos, ¿alguna consulta entonces? Profe, ¿a partir de qué fase aparece la actina? Ya. Bueno, al interno me preguntan ellos. Esto aparece a partir de la telofase. O sea, cuando ya va a empezar la citocinesis, ahí la actina rodea al medio de la célula para dividir el citoplasma. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Borramos entonces para continuar. ¿Todo claro? Confirmen, confirmen si todo está bien para continuar, chicos. ¿Sí? ¿Se comprendió? Ya está, excelente. Ya, muy bien, muy bien. Ya, vamos entonces a continuar para poder mencionar acerca de ello. Miren, vamos a poner acá. Nosotros habíamos explicado antes del proceso, habíamos explicado algunos conceptos. Sí, habíamos explicado algunos conceptos. Como cuál, por ejemplo, estos conceptos previos eran importantes para poder entender el proceso tanto de la mitosis como de la meiosis. A ver, ¿qué concepto previo yo debo tomar en cuenta para las evaluaciones? Bueno, muchachos, los conceptos previos que debemos tomar en cuenta para las evaluaciones son las siguientes. ¿Qué pasaría si yo tengo acá a un ADN y lo asociamos con unas proteínas llamadas histonas? ¿Cómo se le conoce a la asociación de ADN más las histonas? ¿Cómo se le conoce, chicos, a esa asociación? Excelente, cromatina. Muy bien, muchachos. Claro, la asociación entre el ADN, que es un ácido nucleico, y las histonas se llama cromatina. Muy bien. Pero como tiene solamente un ADN, entonces se le llama cromatina simple. Así le habíamos denominado nosotros en clase. ¿Por qué se le llama cromatina simple? Porque solamente está conformada por un ADN.
Y yo podría graficar acá otra cromatina simple. Otra cromatina simple. Esto también vendría a ser una cromatina simple. Dos cromatinas simples. Ahí hay dos. ¿Y por qué se le llama cromatina simple? Se le llama cromatina simple porque cada una posee un ADN. ¿Y qué es lo que va a suceder en el proceso del ciclo celular? Nosotros habíamos visto que el material genético se duplica. ¿Y cómo se llama, chicos, ese proceso donde el material genético se duplica? ¿Cómo se llama cuando el material genético se duplica? ¿Se acuerdan o no? Ese ADN forma su copia exacta. ¿Cómo se llamaba ese evento donde el ADN forma su copia exacta? Muy bien, Nick. Muy bien, Carlos. Muy bien, Magdalena. Replicación. Excelente. La replicación del ADN hace que este ADN forme copia exacta. Acá está su copia, mire. Y los dos van a quedar unidos en un punto específico a la cual se le llama centrómero. Este punto se le va a llamar centrómero. Y lo mismo le va a pasar al otro. O sea, la otra cromatina hará replicación del ADN. Y cuando haga su replicación formará su copia exacta, pero también quedará unida en un punto específico llamado centrómero. Entonces, jovencitos, esto ya no se podía llamar cromatina simple. A ello se le va a conocer con el nombre de cromatina doble. Se le llama cromatina doble. ¿Y por qué? Porque cada uno posee dos ADNs. Cada uno posee dos ADNs. Y habíamos dejado en claro que la cantidad de cromatinas no aumenta. Si acá hay dos cromatinas, acá también hay dos. Profe, pero ¿no podríamos decir que acá hay cuatro? No, porque si tú, para que digas que hay cuatro, tendrían que estar separadas, así. O sea, si no existiera este centrómero, ahí sí podrías decir que hay cuatro cromatinas. Pero no hay cuatro, hay dos. ¿Por qué? Porque estos están juntos y por eso se le llama cromatina doble. ¿Ya? Luego había un evento en la cual esa cromatina se va a enrollar. La cromatina se va a empaquetar. ¿Y cómo se le conoce cuando la cromatina se enrolla, se empaqueta? Muy bien, Carlos. Muy bien ahí las señoritas que están mencionando al privado. Muy bien, Nelcy. Muy bien, Magdalena. Condensación. La condensación es el empaquetamiento que tiene la cromatina para que pueda formar unas estructuras compactas a la cual se le va a llamar cromosoma. A estas estructuras compactas se le conoce con el nombre del cromosoma. Esto se llama cromosoma doble. Se conoce como cromosoma doble. ¿Y por qué se le llama cromosoma doble? Se le llama cromosoma doble porque cada uno posee dos cromátides. Claro, cada uno presenta dos cromátides. ¿Y qué son las cromátides? ¿Se acuerdan, chicos, qué eran las cromátides? Las cromátides hermanas eran aquellas que pertenecen a un solo cromosoma. Yo les había dicho que esto que está por acá es un ADN condensado. Esto es un ADN condensado. Y lo que encontramos por acá también es otro ADN condensado. Mira, estos son dos ADN condensados. Son dos ADN condensados. Y estos dos ADN condensados están unidos acá en el llamado centrómero. Esta esferita que tú ves se llama centrómero. Entonces son dos copias exactas de ADN. Muy bien. Esto es cromátide
y esto es cromátide. ¿Qué son las cromátides? Son dos ADNs condensados, dos copias exactas de ADN condensados. Esos son las cromátides hermanas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esas son las cromátides hermanas. Son dos copias exactas de ADN, dos copias exactas de ADN que nosotros vamos a hallar dentro de este cromosoma, podríamos decirlo, ¿no? Dos copias exactas de ADN. Ya está. Eso es. ¿Y qué pasaba después, muchachos? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos, ¿quién se acuerda después de que hay condensación? ¿Qué ocurría? Clonación es igual a Disyunción. replicación. Sí, Carlos, clonación es igual a replicación. Muy bien. Disyunción, disyunción, muy bien. Claro. Se rompe este centrómero se va a romper. Y cuando se rompe, lógicamente se van a separar las cromátides hermanas. Y acá se puede notar, muchachos, miren, acá se puede notar cómo esas cromátides hermanas se han separado. Se puede ver, ¿cierto? Igual para este cromosoma, también se puede notar que hay una separación de las cromátides hermanas. Disyunción. Disyunción de las cromátides hermanas. Esta es la disyunción de las cromátides hermanas. ¿Estamos de acuerdo? Claro, se rompe el centrómero y se da una disyunción de las cromátides hermanas. Profe, ¿cómo le puedo llamar a ellos? A ellos le puedes llamar cromosomas simples. Claro, le puedes llamar cromosoma simple. ¿Por qué razón se le puede llamar cromosoma simple? Se le puede llamar cromosoma simple porque cada uno posee, ¿qué posee? Una cromátide. Cada uno posee una cromátide. Por eso se le puede llamar cromosoma simple. ¿Ya? Y después, ¿qué pasó después, jóvenes? ¿Se acuerdan o no? Después de que ya se ha dado la disyunción para que vuelvan a ser como al inicio, ¿qué tenían que hacer estas cromátides o cromosomas simples? ¿Qué tenían que hacer, jóvenes? A ver, ¿quién se acuerda? Muy bien, Nelsi, muy bien ahí las señoritas. Muy bien, que están participando en el privado. Se da la descondensación. La descondensación. Y la descondensación es que vuelvan a ser las cromatinas simples como al inicio. Y no te olvides que una cromatina es ADN más histonas. Esto se conoce con el nombre de las cromatinas simples. Ahí está la cromatina simple. Miren. Esas son las cromatinas simples. ¿Se dan cuenta o no? Esas son las cromatinas simples que encontramos. Profe, ¿con qué finalidad se da esto? O sea, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo les había dicho que si esto es una célula y quiere formar a sus hijas, primero tiene que duplicar su material genético, luego tiene que condensar su material genético, luego tiene que separar lo que duplicó en dos células diferentes y luego tiene que descondensar para que sean iguales que al inicio. Igual que al inicio. ¿Sí o no? Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Sí? ¿Se entendió entonces eso? A ver, por ahí hay alguna consulta de lo que estamos repasando. Estos conceptos previos, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. A ver, me dicen que todo está bien, todo está ok. ¿Seguros? Ya, muy bien, muy bien. Excelente. Acá estoy poniendo los eventos, replicación, condensación, disyunción y descondensación. Muy bien, chicos. Entonces, si eso está claro, yo voy a poder comprender el proceso. ¿Sí? Otro dato también importante era las partes del cromosoma. ¿Cuáles son las partes que tiene un cromosoma? Es importante
de alguna u otra manera, entender cuáles son esas partes que tienen los cromosomas, ¿ya? A ver, repasemos por acá. ¿Cuáles son las partes que va a tener el cromosoma? A ver, acá dibujamos un cromosoma de tipo doble. Acá, en este caso, revisamos un cromosoma doble y este punto se conoce con el nombre de centrómero, ¿ya? El centrómero, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el que une las cromátides hermanas, pero por fuera de él habían unas plaquitas de proteína donde se unen las fibras del uso acromático. ¿Cómo se llaman a estas placas de proteínas? Ahí está, muy bien, muy bien. Muy bien, Magdalena, cinetocoro. Esto se llama cinetocoro. El cinetocoro eran como unos ganchos que tiene el cromosoma a los costados para que las fibras puedan fijarse a él. ¿Ya? También teníamos que estos brazos superiores se conocen como los brazos P. Esto es un brazo P. Y obviamente al brazo inferior se le llama brazo Q. Hay un brazo P y hay un brazo Q. Nada más, esas son las partes más importantes del cromosoma. ¿Por qué les digo esto? Porque hay tipos de cromosomas que nosotros podríamos encontrar. ¿Y cuáles son esos tipos de cromosoma? Bueno, hay un cromosoma que tiene los brazos P y los brazos Q de la misma longitud. Sí, el P y el Q están del mismo tamaño. ¿Y cómo le llaman a él? Muy bien, metacéntrico. Un cromosoma metacéntrico es cuando el brazo P es igual al brazo Q. Sí, tienen la misma longitud, P y Q. Pero hay otro cromosoma en la cual el brazo P es ligeramente más corto que el Q. Ligeramente más corto, o sea, el P es ligeramente más corto que el Q. Y cuando el P es ligeramente más corto que el Q, ¿cómo se llama esto? Submetacéntrico. Submetacéntrico. El P es menor que el Q. ¿Sí? Es un submetacéntrico. En cambio, había otro que casi ya apenas presenta de brazo P, casi apenitas, mira. Casi nadita, mira, ahí está. Esto se llama acrocéntrico. El cromosoma Y del varón, por ejemplo, es un cromosoma acrocéntrico. El Y del varón, el que tenemos los varones, es el cromosoma que heredamos de papá. Ese cromosoma es acrocéntrico. Sí, es acrocéntrico. Y que decimos que P es mucho menor que Q. ¿Ya? Es demasiado corto con respecto a Q. Pero hay un cromosoma que sí no está presente en humanos. Esto no lo tenemos nosotros, lo tienen los reptiles, lo obtienen, por ejemplo, los anfibios. Y esto se llama telocéntrico. Telocéntrico. Es cuando solo posee brazo Q. No hay brazo P, solo hay brazo Q. ¿Ya, chicos? Solamente hay brazo Q. Ya está. Esos son los conceptos previos que debemos acordarnos para entender el ciclo celular. ¿Alguna preguntita sobre esto entonces, chicos? ¿Alguna consulta sobre esta parte del brazo, de los tipos de brazos acerca de cómo se distribuyen? Profe, Sí, alguna consulta. A ver, te escucho. el centrosoma vendría a ser en la replicación lo que está en el medio, ¿no? El centrosoma es un conjunto de tubos que van a formar el uso acromático. Vamos a verlo eso
pero no tiene nada que ver con centrómero. O sea, no es una parte del cromosoma, es una parte de la célula. El centrosoma es una parte de la célula que está hecha por microtúbulos y que van a formar las fibras del uso acromático, como lo vimos en el video. Claro, le llaman el centro organizador de microtúbulos, correcto, muy bien, ¿no? Excelente, Moisés, así es. Centro organizador de microtúbulos. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Todo bien, entonces? Claro, el centro organizador de microtúbulos es el centrosoma, ¿ya? El que va a formar las fibras del uso acromático. ¿Todo bien, entonces? Ya, ahora sí, entonces pasamos directamente al proceso. A ver, vamos al proceso. Si se ha comprendido este tipo de conceptos previos, nociones previas, vamos de frente entonces al proceso. ¿Está bien, chicos? Ya. A ver, veamos acá entonces. Ponemos por acá el ciclo celular. ¿Ya? Solamente voy a graficarlo porque ya todo lo que está escrito tú lo tienes para poder hacer un buen repasito de todo, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar como la interfase. Ya está, chicos. No te olvides que la célula que empieza la interfase es una célula que va a ser considerada diploide. Diploide. ¿Y por qué le llaman diploide? Porque tiene un número par de cromosomas. Sí, tiene un número par de cromosomas. Y no hay que olvidar que la célula tiene acá unas estructuras que nosotros estamos viendo. Ahí está. Estas estructuras, vamos a ver, y acá adentro tiene algo de color azul y algo de color rojito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la célula, yo tengo que saber qué partes está ahí de la célula. La parte blanca, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la membrana. O sea, todo lo que ves con línea blanca viene a ser la membrana. Lo que está de color amarillo, chicos, ¿qué será? Esto que está denotado, señalado de amarillo. ¿Qué será esto de amarillo? Es la carioteca, muy bien. Es la membrana del núcleo, la que está rodeando ese espacio tan importante en la célula. Esto se llama carioteca. Membrana nuclear también le llaman, envoltura nuclear. Y lo que encontramos dentro de ella es el material genético, lógicamente unido a histonas y en su estado de cromatina simple. Ahí está la cromatina simple. Yo he dibujado solamente 2 cromatinas simples, pero eso no quiere decir que las células tengan 2. Eso depende de la especie, ¿verdad? Si hablamos de nuestra especie, tenemos 46. Si hablamos de un chimpancé, habrá 48, ¿no es cierto? Un cuy tendrá 64. Un hipopótamo tendrá 92. Varía, ¿no? De acuerdo a la especie. Pero acá está lo que preguntó hace un momento su compañero. En la célula se encuentra el centro organizador de los microtúbulos. Y este centro organizador de los microtúbulos es lo que se conoce como centrosoma. Así es. Entonces, esta estructura se conoce con el nombre del centrosoma o centro organizador de microtúbulos, el COM. Las siglas COM significa centro organizador de microtúbulos. Centro organizador de microtúbulos es el COM. El COM. ¿Entendido? El COM es el centro organizador de microtúbulos y eso es lo que hallamos acá. Pero hay algo más. Él está formado por 2 cilindros.
Él está formado por dos cilindros. A los cilindros se le llama centriolos. Centriolos. Y a los rayitos de microtúbulos se le conoce con el nombre de ásteres. Ásteres. Por eso se dice que la mitosis es astral. En nuestra célula, la mitosis, ¿por qué se dice que es astral? Porque participan los ásteres. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Esa célula es la misma que está acá, solo que en miniatura. O sea que le he dibujado reducida de tamaño. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, ¿qué viene? Bueno, tengo que saber que acá la célula tiene sus cromatinas en estado simple. Acá encontramos las cromatinas en el estado simple. Así es. Y ella va a realizar el periodo G1. ¿Y qué sucedía, chicos, en el periodo G1? ¿Qué sucedía en el periodo G1? Aumenta el volumen, crece, excelente, aumenta el volumen, crece, así es, la célula ha crecido, ha aumentado su volumen porque ha duplicado las organelas, pero no le pasó absolutamente nada al material genético, o sea que el material genético se mantuvo en la misma cantidad. Así que acá la célula, ¿cómo seguiría siendo? 2N porque sigue siendo diploide, ¿sí o no? Y sus cromatinas, ¿cómo se encuentran acá? También sus cromatinas se van a encontrar, ¿en qué estado? Las cromatinas se van a encontrar en estado simple. Claro, estas son cromatinas simples. ¿Entendido? Ellas son cromatinas simples y eso es lo que nosotros hallamos ahí. Después viene el evento más importante. ¿Cuál es el evento más importante? Ese. Así es. Por acá me dicen, profe, ¿qué proteína sintetiza? Hay enzimas que va a sintetizar, ¿no? Enzimas de la replicación va a sintetizar acá. Se forman proteínas enzimáticas. ¿Qué pasaba en ese? En ese, ¿qué ocurría? Se da la duplicación del material genético. Y como el material genético se duplica, las cromatinas ya no son simples. Ahora vimos nosotros en clase que las cromatinas pasan a su estado doble. Mira, muchachos, mira el gráfico. Estas serían las cromatinas dobles. Y la célula, cuidado, cuidado. En este caso, si te preguntan, ¿y la célula sigue siendo diploide? Sí. ¿Qué? ¿Sigue siendo diploide? Claro. La célula sigue siendo 2N, diploide, pero como ahora son dobles, se le pone entre paréntesis el 2. ¿Entendido? Eso es muy importante que se entienda porque en una gráfica te pueden dar este término o este código. Y todo el tiempo diploide, diploide, diploide. 46 cromatinas simples, 46 cromatinas simples, 46 cromatinas dobles. No cambia. 4N dice Carlos. No, cuidado, Carlos. No le puedes poner 4N. Porque si tú le pones 4N, entonces dirías de que tú tienes 4 progenitores, 2 papás y 2 mamás, y ese es el resultado. Tú eres un resultado de 2 papás y 2 mamás. ¿Eso será posible? No, no, no es posible. Todos venimos de un papá y una mamá. Siempre vamos a ser 2N. ¿Sí o no? No hay pierde. ¿Por qué somos 2N, profe?
Porque papá nos dio una caja de colores donde cada color era un cromosoma. Esa caja de colores tenía 23 y mamá nos dio otra caja de colores donde también tenía 23. Juntando las dos, entonces obviamente vamos a tener dos juegos, dos cajas de colores. ¿Ya? ¿Qué más se duplica? También se duplicaban acá los centrosomas, chicos. Acá se duplican los centrosomas. ¿Ya? Y también se sintetiza proteínas, por ejemplo, las histonas que se van a unir con el nuevo ADN. ¿Ya? Este es el evento más importante de todo el ciclo. ¿Por qué es el más importante? Porque si la célula progenitora quiere formar células hijas, le tiene que transmitir su copia hereditaria, su copia del material genético. Y para transmitir su copia, primero va a tener que duplicarla, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Y ahora, el último evento de la interfase, G2. ¿Qué sucede en G2? ¿Qué sucedía en G2, chicos? ¿Recuerdan o no? ¿Qué sucedía en G2? En G2, claro, empieza la condensación de la cromatina. Empieza la condensación de la cromatina. Se da el inicio de la condensación de la cromatina. Empieza la condensación de la cromatina. ¿Y se prepara para qué? Para la división. Exacto. Así es, muchachos. Ella se prepara para la división. Entonces, acá encontramos jóvenes, encontramos que se prepara para el proceso de la división. ¿Ya? G2 es justamente el proceso donde empieza la condensación de la cromatina. Ojo, no hay cromosomas, ¿ah? Ten mucho cuidado. No hay todavía apreciación de cromosomas en la interfase. Solo hay cromatinas que pueden ser simples, dobles o que están empezando a condensarse. Y la célula sigue siendo diploide y es doble. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí todos claros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me dicen por acá al interno, profe, ocurre la fosforilación de las histonas. Es correcto, Stephanie, es correcto, ¿no? Pero eso ya son datitos muy minuciosos que en examen de admisión no nos evalúan. Pero interesante. Interesante lo que encontró su compañera. Hay fosforilación de las histonas, sí, hay fosforilación de las histonas. Exacto. Muy bien, chicos, ¿se comprendió la interfase? ¿Alguna inquietud por ahí de repente? ¿Alguien que encontró algo por ahí que no le ha quedado totalmente claro para poder continuar? A ver, confírmame por favor si hemos entendido la interfase del ciclo celular. ¿Todo bien entonces? Bueno, por la forma que están respondiendo, me alegro porque sí percibo, ¿no?, que han entendido. Pero de todas maneras vale la pregunta, por ahí depende de un muchacho que no ha participado, no le ha quedado claro. ¿Todo bien? Continuamos entonces. Ya, perfecto. Ahora viene la cariocinesis. La cariocinesis es el momento donde el núcleo se divide. Claro, podríamos llamarle movimiento del núcleo o también le podemos llamar división del núcleo. Movimiento del núcleo o división del núcleo, no hay problema, cualquiera de los dos es válido. Eso se llama cariocinesis, división del núcleo o el movimiento del núcleo. ¿Qué cosa vamos a encontrar por acá, muchachitos, en la cariocinesis? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la cariocinesis que el primer evento se le conoce como profase. Profase. Y en la profase debe estar anotado en tu cuaderno que hay tres cosas que suceden, ¿sí o no? El primer evento que sucede es que la carioteca se desorganiza, desaparece
y también desaparece el núcleo. ¿Sí o no? Desaparece carioteca, núcleo, nucleolo. Desintegración también de la membrana nuclear, celular no, ¿ah? Nuclear, la celular es la que está acá. Esta que está acá no desaparece, la nuclear. Ajá, la nuclear sí desaparece, exacto, nuclear. Luego, ¿qué sucedía, chicos? Esto se condensa más y ya se puede apreciar algo que parecen como unas maripositas, ¿verdad? Esto de acá, ¿cómo le llamamos? Le llamamos cromosomas. Le llamamos cromosomas, ¿cierto? Y también vimos que los centrosomas que se formaban por aquí, los centrosomas viajan a polos opuestos. ¿Y qué hacían cuando viajaban a los polos opuestos, chicos? ¿Qué lograban cuando viajaban a los polos opuestos? ¿Qué cosa se veía cuando viajaban a los polos opuestos? Algo se notaba, ¿verdad? Claro, ¿qué se notaba cuando viajaban a los polos opuestos? Cuando viajan a los polos opuestos, nosotros encontramos de que justamente cuando viajan a los polos opuestos, se forman las fibras del uso acromático. Ahí está, se forman las fibras del uso acromático. Eso es lo que ocurre en la profase. ¿Ya? ¿Cómo sigue siendo la célula? 2N, pero como tiene dos cromátides, entonces le pongo el 2. Sigue siendo diploide, ¿cierto? Los ásteres son filamentos de tubulina. El centriolo es el que va a formar el uso alargando los ásteres. O sea, es como que el centriolo se une con el áster y el centriolo alarga y esa es la fibra. Así es, ¿no? ¿Está claro? Ya está. Ahora, muchachos, ¿qué más ocurre? Bueno, de ahí venía esta siguiente etapa conocida como la prometafase. Ahí está la prometafase. Ahí está. Y yo te había dicho que la prometafase la conocemos como la pesca de cromosomas. ¿Sí o no? Ya no hay carioteca. Ya no hay carioteca, pero ¿qué sucede con estos cromosomas? Van a ser atrapados por las fibras del uso acromático. ¿Y en qué punto? En el punto que nosotros habíamos denominado, así es, cinetocoro. Ajá, es atrapada, ¿no? Claro, en su cinetocoro. Unión de cinetocoro con el uso, muy bien, excelente. Ahí está, esa es la unión. Acá también, mira, acá también vamos a encontrar jóvenes, ahí, esa es la prometafase. Se atrapa a los cromosomas. Eso se llama la prometafase. Eso es la prometafase. ¿Cierto? Eso se llama prometafase. ¿Ya? Y en la siguiente, chicos, ¿cómo se llama la siguiente? La siguiente etapa se conoce como metafase. ¿Qué ocurría en la metafase? A ver, ¿qué ocurre? Los centrosomas llegan a los polos contrarios. O sea, llega él al polo superior y él llega al polo inferior. Y las fibras se forman completamente. Y esas fibras que atraparon a los cromosomas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las fibras que atraparon a los cromosomas? Los alinean. Exacto, los alinean. Y dicha alineación, ¿cómo se llama dicha alineación? Placa ecuatorial. Dicha alineación se le conoce como placa ecuatorial. Ahí está, jóvenes. Dicha alineación se le llama placa ecuatorial. Algo así como la latitud, claro. Algo así, ¿no? Claro, un poco de geografía metemos, ¿no? La placa ecuatorial es por la alineación. Es como que la célula sea como la Tierra.
los polos, esto sería pues como la línea ecuatorial, ¿no es cierto? Claro, muy bien, así es. Muy bien, por acá me dicen análisis de cromosomas, excelente. Esta es la etapa donde se analiza los cromosomas. En los exámenes, una clásica pregunta es, ¿qué etapa usted cogería para poder estudiar a los cromosomas? Su forma, su cantidad, en dónde usted podría contar adecuadamente los cromosomas de una célula. Metafase. ¿Y por qué ahí? Porque llegan a su máxima condensación. Y no solamente eso, sino que están alineados formando la llamada placa ecuatorial. Esta es la placa ecuatorial. La alineación de cromosomas llegando a la máxima condensación. Esto sería la alineación de cromosomas llegando a la máxima condensación. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, de profase sigue prometafase, metafase. Chicos, ¿y de ahí qué sigue? ¿Ah? ¿Qué sigue después de la metafase? Claro, después de la metafase, acá vamos a encontrar, acá, vamos allá, un acortamiento. ¿Qué es lo que se acorta, chicos? ¿Qué cosa se acorta? La fibra del uso acromático. Y ahí, ¿qué cosa se rompe? El centrómero. Y entonces se lleva a cabo el momento esperado, el reparto llamado disyunción. Disyunción de qué, muchachos? Disyunción de cromátides hermanas. Esa sería la disyunción de las cromátides hermanas. Un reparto equitativo de la información. Acá vamos a tener, muchachos, que este cromosoma se rompe en la mitad y acá vamos a tener que el otro también se rompe en la mitad. Y ahí vamos a encontrar, ¿qué cosa vamos a encontrar? La separación de cromátides hermanas. ¿Sí o no? Un reparto equitativo. Así es, un reparto equitativo de las cromátides hermanas. Profe, ¿cómo era acá la célula? 2N dobles. ¿Cómo es acá la célula? 2N dobles. Y acá cuando se reparte, profe, ¿cómo sería? Ah, cuando se reparte aquí, 2N. Y acá, 2N. Pero ya no le pongo entre paréntesis el 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Hasta ahí se está comprendiendo, jovencitos, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, para poder responder la pregunta de tu material. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esa parte? ¿Se comprendió? A su madre, ¿qué pone por acá su compañero? La biblastina es una droga antimitótica usada para usar ciertas clases de cáncer, incluyendo el informe de Hodgkin, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello y el cáncer testicular. Se une a la tubulina inhibiendo el ensamblamiento de los microtúbulos. Ya, el mecanismo de la acción de la biblastina tendrá como consecuencia, bueno, si esta droga, ¿no? Vinblastina, es una droga, dice, que se une a la tubulina inhibiendo el ensamblamiento de los microtúbulos. ¿Qué cosa es lo que vamos a evitar? Se va a evitar la formación del uso acromático. No se va a formar el uso acromático. Dedo sería ahí la clave.
¿Ya? Muy bien, chicos. Esto se llama anafase. Anafase. Y la última etapa se conoce con el nombre de la telofase. La telofase es la última etapa de la última etapa de la mitosis, ¿no? ¿Qué sucede en la telofase? Reaparece dos cariotecas, todo lo opuesto a la profase. ¿Qué más sucede? Estas cromátides o cromosomas simples se descondensan, ahí está, y forman cromatinas. ¿Qué más ocurre? Separación o, en este caso, desaparición del uso acromático. Desaparece el uso acromático. Desaparece el uso acromático. ¿No es cierto? ¿Esas cariotecas de qué se formaron? Esas cariotecas se formaron de fosfolípidos. ¿No ves que la carioteca es membrana? La membrana está hecha de fosfolípidos. Los fosfolípidos están rondando y se juntan y forman dos cariotecas. Eso se le llama reorganización de los núcleos o reorganización de las cariotecas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Y ahí termina. ¿Qué cosa termina ahí, chicos? ¿Qué cosa termina después de haber hecho profase, prometafase, metafase, anafase y telofase? ¿Qué cosa termina ahí? Ahí termina la cariocinesis. Claro. De un núcleo, la célula está obteniendo dos. Ahora viene el otro que se conoce como citocinesis. ¿Y qué era la citocinesis? Es la división del citoplasma. Había una proteína que juega un papel importante, muchachos, para que se pueda dividir la célula. ¿Cuál es esa proteína? Exacto, la actina. Esa proteína se llama actina. Y esa actina forma lo que llamamos el anillo contráctil. Y el anillo contráctil, jovencitos, estaría formándose acá para que pueda hacer un clivaje, así le llaman, un clivaje, o también le conocen a ella el rompimiento, el estrangulamiento de la célula. ¿Qué pasa cuando este anillo contráctil se contrae, como su nombre lo dice, hace que estas dos células se separen? Y cuando las células se separan, volverá a hacer el ciclo celular otra vez. Así es. Entonces, ¿cómo son las dos células? Diploides, y son genéticamente iguales. Esto que acabamos de ver, amigos míos, es la mitosis. A esto se le conoce como la mitosis. ¿Sí? El anillo contráctil es una proteína de actina que va a formar un aro, y ese aro genera el estrangulamiento de la célula. Muy bien, chicos. Con eso, claro, gasta ATP. Con eso estaríamos concluyendo el repasito de ciclo celular 1. No sé si tienen ahí alguna consulta, chicos, sobre esta parte. Me dicen, profesor, ¿y la división celular es infinita? No, en algunas células se hace esto continuamente. En otras células, esto de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? En otras células no se va a poder realizar continuamente. Se va a hacer solo cuando haya un daño y se tenga que reparar ese daño. ¿Ya? Solamente en ese caso. Solamente en ese caso. ¿Ya?
Claro, si esto se da de manera continua y no hay cuando pare, eso se llama cáncer, tumor o quiste, ¿no? Lo habíamos visto. Muy bien, miren ahí en su material, chicos. En la 1 dice, la duplicación del ADN ocurre en el periodo. ¿Cuál sería el periodo? S. Claro. Clave casa. 2. En la mitosis, la desintegración de la membrana nuclear ocurre. ¿En qué etapa se desorganiza la membrana nuclear? ¿En qué etapa desaparece la membrana nuclear, chicos? Profase. Muy bien, correcto, correcto. La profase. Excelente. Ya, ahí se da la desintegración de la carioteca en la profase. Siguiente, muchachos. Siguiente. ¿Qué nos dice ahí? En la siguiente pregunta nos dice, sobre la profase señale lo correcto. A ver, ¿qué cosa diríamos sobre la profase? A ver. La primera, ¿se desintegra la carioteca? ¿Cómo es eso? ¿Verdadero o falso? ¿Se desintegra la carioteca, chicos? ¿Verdadero o falso? Claro, eso de ahí es verdadero. Es verdadero, chicos. Claro. ¿Se genera el uso? El uso. El uso acromático también. ¿Se desintegra el nucleolo? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Se desintegra el nucleolo? Verdadero. Si se desintegra el núcleo, también se desintegra el nucleolo. Cada cromosoma con dos cromátides unida al centrómero, sí. Claro, se puede ver en el gráfico de la profase que cada cromosoma tiene dos cromátides con unidas al centrómero. Clave, entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? La clave en esa pregunta, muchachos, la clavecilla sería prácticamente en este caso todas. Todas son verdaderas. Todas son correctas. ¿Ya? 4 sobre la mitosis son correctas, excepto, dice, una célula madre origina dos células, verdadero. Se da en las células somáticas fundamentalmente. Profe, ¿qué es la célula somática? Es una célula de nuestro cuerpo. ¿Ya? Verdadero. ¿Se mantiene el número de cromosomas constante? Sí, porque mira, ella empezó con 2N y después de hacer todo este camino, sus hijas también permanecieron con 2N. Por cada ciclo celular, una división, lógico. Por cada ciclo solamente se hace una división. Solo que esa división consta de una cariocinesis y una citocinesis. La clave sería la E, porque dice que duplica el número de cromosomas en las hijas. Falso. Eso me estaría diciendo que la madre empezó con 2N y sus hijas te van a tener 4N. No cumple eso. ¿Ya? Luego, en la pregunta 5, ya, ahí en la 5 vamos a ver algo, vamos a dejarlo ahí un ratito. La 6, la no disyunción de cromátides en la, bueno, ahí no debería decirse denomina, debería decir origina aneuploidía. ¿Qué etapa es donde ocurriría la no disyunción? O sea, ¿cuál de estas etapas no se daría un reparto? ¿Cuál tendría que ser para que no se haga un reparto? Anafase, muy bien, muchachos. Anafase, correcto, anafase, ¿ya? Y la 7, el cromosoma del gráfico, por no tener dos brazos, es anormal en el humano. Claro, esto no es humanos. Si es que esto hay en humanos, sería normal, porque esto no es un cromosoma típico, es un cromosoma que aparece en animales como reptiles y anfibios.
Entonces sería telocéntrico, pues, correcto. Telocéntrico es el cromosoma que nos dan en el gráfico. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 8 dice, ¿qué interpretación sería correcta sobre el gráfico? Bueno, nos dan dos parejas de cromosomas y la uno dice se encuentra a meiosis. Ya, vamos a ver meiosis entonces. Antes de ver la meiosis, te explico la diferencia entre la célula o mitosis animal y vegetal. Ya, te voy a explicar las diferencias entre la mitosis de la célula animal y la mitosis de la célula vegetal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien? Ya, a ver, una captura, dice por ahí, ya. Tómale captura. Ya está, ¿verdad? Ya. Ahora, vamos entonces acá, voy a poner un cuadro para poder hacer la diferencia entre la mitosis de una planta y la mitosis de una célula animal. Es importante saber ello para el examen, ¿ya? Para el examen de admisión. Voy a poner acá entonces, borramos esta parte. Ya está. A ver, jovencitos. Ponemos acá. A ver, gracias a los chicos que están compartiendo ahí la captura. Muy bien, muy bien. Vamos a colocar acá, a ver. En una planta, ¿qué se cumple en una célula vegetal? Bueno, en una célula vegetal vamos a poner mitosis vegetal. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre la mitosis vegetal y la mitosis de la célula animal? La mitosis de las plantas, chicos, vamos a encontrar que la mitosis de las plantas, ahí está, mira, la mitosis de las plantas, ellas van a tener una pared celular, ¿cierto? Ahí está. Y cuando ella necesite fabricar el uso acromático, entonces ella no tiene centriolos. Ojo, la célula vegetal no tiene centriolos. Entonces, profesor, ¿cómo va a formar las fibras del uso acromático? Ella tiene una estructura que se llama casquete polar. Entonces, este casquete polar es el que forma las fibras del uso acromático. Es lo análogo a los centriolos. Acá se le llama casquete polar. ¿Ya? La mitosis vegetal es de tipo anastral. ¿Y por qué le llaman a la mitosis de una planta anastral? Le llaman anastral porque no posee, ¿qué cosa no posee? Ásteres. No tiene ásteres. Por eso le llaman mitosis vegetal. No presenta ásteres. ¿Entendido? En lugar de ásteres, tiene casquetes polares. Y con esos casquetes polares, ¿qué cosa fabrica? Fabrica las fibras del uso acromático. Con eso, ella fabrica las fibras del uso acromático. O sea, es lo interesante que nosotros podemos encontrar acá. Se da la síntesis, la fábrica del uso acromático. ¿Ya? En cambio, en la mitosis de la célula animal, acá sí hay ásteres. Ponemos acá la mitosis en la célula de los animales. Vamos a dibujar acá un ratoncito, ¿ya? Este ratón, entonces, sí va a realizar una mitosis al igual que las plantas, pero el ratón sí tiene centriolos y sí tiene ásteres. Entonces, ¿qué tipo de mitosis recibiría el nombre, chicos, acá? ¿Qué tipo de mitosis recibiría acá el nombre? Astral. Claro.
Esta mitosis es de tipo astral. ¿Y por qué es astral? ¿Por qué será astral? Porque posee ásteres. Ásteres. Es astral porque presenta los llamados ásteres. Y esos ásteres con los centriolos fabrican la fibra del uso acromático. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Otra diferencia entre la mitosis de las plantas y de los animales. Otra diferencia es que en la citocinesis ellas no van a formar anillo contráctil. No, no hay anillo contráctil. Cuando se hace la citocinesis en ellas, ahí está, ella está acá en telofase, supongamos que está acá en la etapa conocida como la telofase, y si esta etapa, chicos, es la telofase, tiene que separar las dos células. Pero ¿cómo hace esa separación? Acá usa una estructura que se llama fragmoplasto. Y el fragmoplasto no es otra cosa más que el aparato de Golgi. El fragmoplasto, ¿qué cosa es? El fragmoplasto viene a ser el aparato de Golgi. ¿Y qué hace Golgi? ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Él produce una sustancia del centro hacia afuera. Y cuando produce una sustancia del centro hacia afuera, entonces, chicos, se forma la llamada placa celular. ¿Sí? El fragmoplasto dice que él es el encargado de formar la placa celular, que muchos lo confunden con placa ecuatorial. La placa ecuatorial era la alineación de cromosomas. En cambio, ¿qué es la placa celular? Es la pared celular que se forma entre ellas dos. O sea, se forma nueva pared. Pared celular nueva. Esa es la placa celular. ¿Sí? Y se dice que esta placa celular es de tipo centrífuga. ¿Ya? Es de tipo centrífuga. Ya está. En cambio, la citocinesis de una célula animal, hemos visto que la citocinesis de una célula animal, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo sería la citocinesis de una célula animal? De una célula animal, ahí sí participa el anillo contráctil. ¿Y qué fuerza utiliza? Utiliza una fuerza centrípeta. ¿Y qué es el anillo contráctil? Es una proteína hecha de actina. Así es. Con eso se logra la separación de las células. Una fuerza centrípeta que va al centro. Muy bien, chicos. Esas son las dos diferencias entre la mitosis animal y vegetal. ¿Qué me dice por acá? A ver, Moisés dice, al hacer el análisis de las observaciones microscópicas de la raíz de cebolla, se ha detectado que a diferencia de la citocinesis en animales, que es un proceso centrípeto, la citocinesis vegetal es un proceso centrífugo. En el participa una estructura denominada, ahí está, ¿no? Fragmoplasto sería la alternativa. Tiene que ver con lo que hemos explicado en este momento. Lo que pasa es que el fragmoplasto, como es el aparato de Golgi, el aparato de Golgi se encarga de la síntesis de una nueva pared. Así es. Así es, así es. ¿Qué más me dice por acá? Ahí está. Moisés pone en el siguiente gráfico, ya. A ver, vamos a graficar esto, ¿sí? ¿Puedo borrar la pizarra? A ver, tómale una captura para hacer esa pregunta que plantea el amigo Moisés. A ver, tómale una captura. Ya está, ya. A ver, Moisés, envíalo de nuevo para poder ver el gráfico, por favor. A ver esa preguntita.
Ahí está. Ya está, ahí está. Muy bien. Dice, acá hay un gráfico, ¿verdad? Más o menos el gráfico que ustedes ven en esa pregunta que ha compartido nuestro compañero. Acá es V y acá es 2V, ¿cierto? Luego de acá la gráfica crece hasta acá, va por este lado y luego baja, ¿no? Algo así. Más o menos así, sí, y así. Y acá nos ponen ABC, ¿ya? Ahí está. Nos dicen que esto se refiere al volumen celular. Esto es el volumen de la célula y este eje es el tiempo, ¿cierto? Y con eso nos está preguntando en D, el volumen celular permanece constante. Y esto ocurre en... Bueno, A tendría que representar a quién, chicos. ¿A quién tendría que representar? A tendría que representar a G1, ¿sí o no? Claro, porque está cambiando. ¿Y esto a quién representa? ¿No? Esto ocurre G2, claro, G2, pero también corresponde a S, ¿sí o no? Y también corresponde a la interfase, o perdón, a la división del núcleo, ¿sí o no? Y cuando baja, esto ya sería citocinesis. Ahí está, ¿no? O sea, el volumen permanece, en este caso, grande hasta que luego disminuye, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería la alternativa? A ver, tenemos, claro, la C. Así es, ¿no? Claro, porque la división va a permanecer constante, ¿no? Así es. Muy bien, chicos. Ahí está, entonces. Vamos ahora sí con meiosis. ¿Alguna pregunta con respecto a la mitosis? Vamos ahora rápidamente a ver el proceso de la meiosis. Vamos entonces con el proceso de la meiosis, chicos. Ya, en el caso de la meiosis, hay que tomar en cuenta que la célula tiene que hacer interfase nuevamente. Claro, la célula va a realizar interfase. Es por eso que yo dibujé en esa clase una célula que ya pasó por la interfase. Célula que ha realizado interfase. Si yo dibujé una célula que ha realizado interfase, entonces tuvo que haber hecho G1, S y G2. ¿Estamos de acuerdo? Claro, tuvo que haber hecho G1, S y G2. Por lo tanto, su material genético está duplicado. O sea que esta célula, ¿cómo sería? 2N doble. Y acá la cromatina ya está empezando a condensarse. Porque acuérdate que ya hizo G2. Sí, acuérdate que ya hizo G2. También está duplicado su centrosoma. No te vayas a olvidar eso. Su centrosoma también está duplicado. Acá estaría su centrosoma. ¿Ya? Entonces, esta célula me representa a una que va a ser la meiosis y que ella ha hecho interfase. Y la meiosis tiene dos divisiones, meiosis 1, meiosis 2. Ella realiza el primer evento a la cual, ¿cómo se le llama, chicos, al primer evento? Al primer evento, ¿cómo le llamamos? Lo llamamos la profase
1. Claro, le llamamos profase 1. Y este era un evento importante para recordarlo en el examen porque en esta profase 1, acá en esta profase 1, ahí es donde se va a detener a hacer muchos eventos, específicamente 5. ¿Te acuerdas el leptonema? ¿Qué cosa se realiza en el leptonema? En el leptonema, las cromatinas forman una apariencia de flores, toman la apariencia de ser como un ramillete de flores. Claro, yo les había dicho que como están empezando a condensarse, la cromatina está tomando la apariencia de un ramillete de flores. Correcto, correcto, muy bien, Nick. Se forma el buquete de cromatina. Acá en el leptonema se forma el buquete de cromatina. Así es, chicos. Pero luego venía otra etapa, conocida como cigonema. ¿Y qué ocurría en el cigonema? ¿Qué cosa ocurría en el cigonema? El cromosoma de papá y el cromosoma de mamá se juntan. Claro, se aparean. Y a eso le llaman sinapsis de homólogos o también le llaman apareamiento de los homólogos. Claro que sí. A estos muchachos se le conoce como la sinapsis o también se le puede llamar unión de homólogos. Sí, también a veces le ponen apareamiento de homólogos. Unión, apareamiento de homólogos. Esta es la unión de los homólogos. ¿Ya? A la pareja, ¿cómo se le va a llamar a la pareja, chicos? A la parejita, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar a la parejita bivalente. Excelente. O también, ¿cómo se le puede llamar? Tétrada. Tétrada también, ¿no? Bivalente o tétrada. Profe, ¿por qué le pusieron bivalente? ¿Te acuerdas que te dije que le pusieron bivalente porque cada uno tiene un valor? El valor de papá puede ser, no sé, ojos de color oscuro. Y el valor de mamá puede ser ojos de color claro. El valor de papá puede ser cabello lacio. El valor de mamá puede ser cabello rizado. Son valores. Los cromosomas llevan valores genéticos. Por eso, como son dos, entonces es lógico que le llamen bivalentes. Profe, ¿pero por qué tétrada? Ah, ¿por qué tétrada? Porque si yo tapo este cromosoma, él va a tener dos cromátides. Y él va a tener dos cromátides. O sea, la pareja haría un total de 4 cromátides. Y el prefijo para 4 es tetra, ¿no? Le llaman tetra. ¿Entendido? ¿Y por qué se juntaron los homólogos, muchachos? ¿Con qué finalidad se unieron los homólogos? Eso pasó para que en la siguiente etapa, conocida como paquinema, ¿qué cosa ocurre, jovencitos, en el paquinema? En el paquinema, ¿qué cosa harán los cromosomas? En este caso, ¿qué cosa van a realizar los cromosomas de papá y de mamá? ¿Qué hacen los cromosomas de papá? Se entrecruzan, intercambian información, se recombinan. Muy bien, muchachos. Muy bien, Angeli. Muy bien, Nick. Y eso se le llama crossing over. Así es. Esto yo no puedo olvidarlo, muchachos. Es la esencia de la meiosis. Es el corazón de la meiosis, porque la meiosis tiene que formar células distintas. Y si a mí me preguntan por qué las células hijas de la meiosis salen distintas, es porque hicieron esto. Mezclaron segmentos de ADN, de cromosomas. Y eso trajo como consecuencia, la diferencia entre las células. El crossing over es el proceso que permite mezclar variabilidad. Muy bien, por acá me dicen variabilidad.
Y eso no pasa en la mitosis. Esto no pasaba en la mitosis, solamente se ve en la meiosis. ¿Ya? Siguiente, ¿cuál es la siguiente etapa? Se llama diplonema. Y en el diplonema ya los cromosomas están recombinados, ¿sí o no? Ya se pueden ver, mira, a ver, vamos a dibujarlo. Ya los cromosomas se ven recombinados. Claro, ya se mezclaron. Pero quién señala el lugar donde han intercambiado? Porque hay un lugar. Correcto, correcto. Muy bien, Carlos. Muy bien ahí, Moisés. Muy bien, Hillary. El punto que señala que se han recombinado es el quiasma. El quiasma. O sea, es el quiasma el que ha permitido que se entrecruce. Quiasma, muchachos. ¿Ya? El quiasma es un punto donde se entrecruzaron, donde intercambiaron. Ese es el quiasma. Y ya en la última etapa, conocida como diacinesis, acá, chicos, ¿qué ocurre? Bueno, los quiasmas se rompen, se rompen, se rompen los quiasmas, ya no están los quiasmas, se rompieron los quiasmas, chicos. Ahí está. Eso sería lo que ocurre, esto sería lo que ocurre en la diacinesis. ¿Estamos de acuerdo? Mientras todo esto ocurre, ¿qué pasa con la carioteca? Desaparece. Mientras todo esto ocurre, ¿qué pasa con los centrosomas? Se van a los polos opuestos. ¿Y qué cosa es lo que van a ir formando? Las fibras del uso acromático. O sea, lo que sí es común con las demás profases es que desaparece la carioteca, se forma el uso acromático y los centrosomas viajan a polos contrarios. Pero esto es lo nuevo, que los bivalentes están recombinados. Mira, muchacho. Y en nuestra célula vamos a encontrar un total de 23 bivalentes. Claro, porque si tenemos en total 46, nosotros vamos a tener 23 bivalentes, ¿no? Es como un cuy. El cuy es una especie de 2n igual a 64, formará 32 bivalentes. El chimpancé es una especie de 2n igual a 48, formará 24 bivalentes. Nosotros somos una especie de 2n igual a 46, 23 bivalentes. ¿No es cierto? La mosca depende, ¿no? La mosca de la fruta, por ejemplo, tiene 8 cromosomas. Formará 4 bivalentes. 4 bivalentes, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Y ya en la siguiente etapa, tú ya sabes que sigue la prometafase. Pero acá nos pasamos directamente a la metafase. ¿Ya? Nos pasamos directamente a la metafase 1. ¿Qué sucede en la metafase 1, muchachos? En la metafase 1 los centrosomas llegan a los polos. Y cuando ellos llegan a los polos, ¿qué fabrican por completo? ¿Qué se forma por completo? Fibras del uso acromático. Se forman las fibras del uso acromático. ¿Y qué hacen con estos bivalentes? Estos bivalentes se van a alinear. Se van a alinear, chicos. Y cuando se alinean esos bivalentes, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Cuando se alinean los bivalentes, ¿qué es lo que vamos a encontrar, chicos, cuando se alinean los bivalentes? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar cuando se alinean los bivalentes? Ah, que se forma una doble placa ecuatorial. Se forma, jovencitos, una doble placa ecuatorial. Eso no pasaba en la mitosis. Esto solamente pasa en la meiosis. ¿Sí? Así es. Y no te vayas a olvidar,
La célula que empezó era diploide, 2N, con cromosomas dobles. Acá la célula sigue siendo diploide y le pongo con cromosomas dobles. Aquí sigue siendo diploide con cromosomas dobles. No ha cambiado hasta la metafase. ¿Todo bien? Ahora viene la anafase, chicos. ¿Qué sucede en anafase? ¿Se acuerdan o no? Claro, profe, anafase es conocidísima. Anafase es una etapa donde las fibras se acortan. Lógico, se acortan. Y cuando se acortan hay una disyunción. ¿Y qué sucede, jovencitos, cuando hay una disyunción? ¿Qué se separa? ¿Qué cosas separarán? Ahí está, muy bien, Nick. Se separan los homólogos. Esa es la palabra, ¿no? En la mitosis se separaban las cromátides hermanas. Aquí se separan los homólogos. Ahí está, muchachos, miren. Se separan los cromosomas homólogos. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos migran a cada polo? ¿Cuántos migran a cada polo? Si dos maripositas son 2N, si dos maripositas son 2N, una mariposita, ¿cuánto será? N, ¿sí o no? Y ella también N. Pero lo dejo así o le pongo algo entre paréntesis. Claro, le pongo el 2. Y le pongo el 2 no para decir que es 2N, no. Le pongo el 2 afuera solo para indicar que lo que está acá tiene 2 ADNs, son dobles. Nada más. Y eso ha reducido la cantidad de cromosomas. De 46 a 23 y 23. Esto se llama disyunción de los homólogos. Esto es una disyunción de homólogos. Y aquí se divide en dos células NN. Y ahora viene la telofase, muchachos. La telofase es todo lo contrario a la profase. ¿Cuántos núcleos se forman acá? Dos. Dos. ¿Y qué pasa con las fibras? Las fibras del uso desaparecen. Desaparecen las fibras del uso. ¿Cierto? ¿Qué pasa con este material? Se descondensa, vuelve a ser cromatina y ahí termina la cariocinesis. Viene la citocinesis y hace una citocinesis, un anillo contráctil, un estrangulamiento, un clivaje. Y cuando ocurre el clivaje, se forman dos células hijas. ¿Cómo son estas células hijas, muchachos? ¿Haploides o diploides? ¿Qué dirían ustedes sobre el producto de estas dos células? Claro, estas dos células, profesor, son haploides. Muy bien. N. Son N, pero le ponemos el 2 para indicar que son dobles. Y son diferentes por haber hecho el crossing over. Entonces, como la célula empezó con 2N y sus hijas acabaron con N, a esta meiosis le habíamos llamado, ¿cómo le habíamos llamado? Meiosis reduccional. La meiosis 1 es reduccional. La meiosis 1 es reduccional. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Muy bien, chicos. En el siguiente bloque te explico la meiosis 2 y también te voy a explicar la genética para recordar. ¿Sí? Se agradece a los chicos que han compartido sus preguntas, que han participado. Ya en el siguiente hacemos la meiosis 2 y hacemos también la genética. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? ¿Se ha comprendido? ¿Has refrescado un poquito? ¿Todo bien, no? Muy bien, muy bien. Por lo que han respondido en el chat interno, perdón, me doy cuenta que has entendido. Sí, así. ¿Ya? Nos vemos entonces. Volvemos en el siguiente horario. Ya está, chicos. Gracias.